¿Qué opinan, hermanitos, ustedes de Zipactli? ¿Qué opinan ustedes de Yeyecatl? Que están en congruencia, ¿no? Decimos, dentro de la estructura gramatical, dice el español castellano mexicano, la lengua náhuatl es un idioma aglutinante, ¿no? ¿Qué es aglutinante? Une, une muchas palabras para formar una sola palabra, ¿no? Une muchas palabras para formar una sola palabra. Y esto podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Tonalpoali? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que nos toca estudiar? Bueno, podremos decir, está todo integrado. Es como toda una maquinita que va engranándose, ¿sí? Sí, Pactli, por la variante que viene de la palabra se, Pactli. C1, Pactli medicina. La primera medicina. ¿Y cuál es la primera medicina de la vida? ¿Ah? ¿Cuál es la primera medicina de la vida? La creación. Pero para crear, ¿qué necesitamos? Hay 5 cosas básicas y ojalá los puedan ustedes poner en práctica y los pongamos en práctica todos. Estas 5 cosas. Son 5 conceptos, 5 acciones, 5 lecciones básicas que tenemos nosotros. 1, son 5 acciones básicas para nuestro aprendizaje. 1, observar. Como el Zipactli, su primera medicina es observar. No mirar, no juzgar, es observar. Observar quiere decir, observar es aceptar tal cual es lo que me rodea, sin quererlo cambiar. El agua es tal cual, lo respeto. El aire es tal cual y lo respeto. El cielo es tal cual y lo acepto. El cocodrilo, el perro, todo, absolutamente todo, lo acepto tal cual es. Es único, tiene su esencia. Una flor de cempasúchil es perfecto, no le hace falta nada. Una flor de cuervo, cacaloxochitl, es perfecto. Su perfume es una delicia, pero también el de cempasúchil tiene una esencia especial en su perfume. Es la primera medicina, observar, no mirar, no juzgar y no querer cambiar. Esa es la primera medicina. Cuando nosotros aceptamos todo tal cual es, nos aceptamos tal cual somos. Pero el ser humano jamás ha querido ser tal cual es. Ahí tiene la liposucción de papada. Ahí tienen, no todos, la depilación de las cejas. Ahí tienen la operación de la nariz. Ahí tienen. Ahí que no me gusta el color de mi pelo. Me lo voy a pintar castaño y no sé qué tal, ¿no?
Es que mi cuerpo no es perfecto, yo lo quiero todo perfecto. Ah, me voy a operar. No, ¿pero por qué? Porque no hemos aprendido la primera medicina de Cepacli, de Zipacli. Somos una creación perfecta. No, es el primer paso. El segundo paso para el aprendizaje es saber que somos espejo. Es el segundo precepto. El primero es observa, acepta tal cual es todo lo que existe y acéptate tú mismo en este ámbito. El segundo es el espejo. Somos espejo. Soy espejo y me reflejo. ¿Sí? Lo que también, en otras palabras, podemos decir, lo que yo haga va a repercutir en todo esto que me rodea y sobre todo en mí. Es como tener aquí una pared y agarrar esta olla. Al momento, con la fuerza que nosotros le impregnemos a la pared, lo va a destrozar. Y parte de eso que va a destrozarse nos puede pegar en la cara, ¿no? Entender que toda acción tiene una reacción. Todo acto tiene una consecuencia, ¿sí? Es el segundo precepto del aprender, del ser un eterno aprendiz, que es el Quetzalcóatl. Ujú. El tercer precepto, la búsqueda de las flores para obtener la miel, no la basura, las flores, ¿verdad? ¿Y qué serán las flores? Es el tercer precepto, la búsqueda de la miel en las flores, no en la basura, no, en las flores. ¿Y qué serán esas flores? Bueno, aquí no tengo uno, pero permíteme tomar aquí uno. Estos son, estas son las flores, ¿sí? Esta es toda una flor, ¿no? Y nosotros podemos ser creadores de estas flores, sí. En la palabra, en el lenguaje de los abuelos, decimos es la palabra florida. Pues aquí está esa palabra florida. No, pero no es poemario, es la palabra florida, es la esencia de sus pensamientos, de sus actos, de quien escribió este libro, La historia del masaje, el estudio ilustrado de todo el mundo, ¿no? Nos muestra imágenes, nos muestra letras, son letras muertas, letras que alguien lo escribió de su experiencia, de su mentilismo. Sí, pero de esa flor vamos a extraer la miel que necesita nuestro pensamiento, ¿sí? Como ese colibrí que se alimenta de esa miel, de ese néctar. Nosotros vamos a alimentarnos de este néctar. Que alguien más ya lo escribió, que alguien más ya lo vivió, pero ese es un Eltilistli, su verdad de él, su verdad de Robert Noah Calvert, es su esencia, esa es su verdad. Pero ¿por qué lo tengo que retomar? Pues me va a dar una idea, ¿eh? El tercer precepto. El cuarto
El cuarto precepto que lo debemos de tener siempre, ¿sí? Es no olvidar que en todo momento tenemos grandes maestros y no traen un título acá, yo soy el maestro de esto. No, ¿sí? Debemos de aceptarlos, esos maestros, sí. Si los queremos aceptar tal y cual como esos maestros. Pero si nosotros solamente decimos, es que están bien difíciles las cosas, la economía está muy mal, es que pues mi salud no está totalmente sano, no estoy tan sano, ¿no? En mi trabajo no me está yendo muy bien, mi jefe pues es una persona muy déspota, no permite que yo crezca precisamente intelectual, profesional, económico. No me permite. Él no quiere, ¿no? Él no quiere que yo crezca. Es un ser despreciable, decimos, ¿no? Cada circunstancia, vamos a ponerle circunstancia, vivencia, es un maestro, ¿sí? Inclusive el mismo dolor nos enseña a convertirnos en personas fuertes, como ayer veíamos, ¿no? La mano del guerrero, ¿sí? La mano del guerrero que debe de alimentarse de esa esencia, de esa cualidad. Y el quinto, no menos importante. Ahora me toca a mí, bueno, termino con el cuarto. Decimos una situación dolorosa, una situación en la que yo haya vivido, como cuál, ¿no? La pérdida de un ser querido, de un hijo, de un hermano, de un padre. A veces decimos, pues Dios ha sido muy cruel conmigo, me lo ha quitado. Pero si vemos desde esa perspectiva, desde el eterno aprendiz, es pues, aprender con eso. ¿Duele? Claro que sí, ¿no? Perder, por ejemplo, a mamá, a papá, perdiéndolo, que siempre haya sido tu apoyo, ¿no? Todos esos les llamamos nosotros maestros. Son maestros que nos enseñan a vivir, a forjar nuestro carácter, a forjar y saber valorar los momentos felices. Pero siempre nosotros en nuestra mente preprogramado, no, pues aguardo los momentos solamente felices y punto. ¿Y los no felices? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué tampoco no también los aguardas? ¿Para qué? Para que te enseñen a no hacer otra vez eso. Para que te enseñen que el dolor te va a ir forjando. Y bueno, el quinto, debemos de convertirnos ahora sí, cerrando este círculo de 5 preceptos que están con Zipacli como primera medicina, pues ahora nosotros seamos esa medicina, seamos creadores de esa medicina, con la palabra, con nuestra enseñanza, escribiendo, tal vez alguien lo pueda leer, alguien pueda decir, no, pues qué interesante su experiencia. ¿Me puede servir de algo? Sí, puede ser la miel. ¿Por qué les decía? Esto solamente le vamos a extraer lo que nos sirve a nosotros. No todo el libro nos va a servir. Hay cosas que no lo necesitamos de lo que dice aquí. Pero bueno,
El quinto precepto, escribe para que los demás puedan aprender de ti. Pero no tan solo es escribir, sino que también, por ejemplo, en este espacio que estamos ahorita. ¿Sí? Bueno, el segundo, hablábamos de Yeyekat, pero pues dirán, ¿y por qué tanto esto le da énfasis? ¿No? ¿Por qué le está dando tanta énfasis el conocimiento y la esencia? Porque ahora nos tiene que hablar. Aquí está, miren, estamos abordando esto como introducción. Es un quetzal y la palabra ye, yek, yek, que le agregamos sin, yek quiere decir lo más hermoso, la esencia sagrada. La esencia sagrada de las cosas que tenemos o que hay. ¿En qué sentido? En Yeyeksin, ¿no? Yeyeksin quiere decir lo sagrado, lo hermoso, la esencia de, alguno le llama la esencia de Dios. Y esa esencia, dice la religión de Dios, vive en cada uno de nosotros. Sí, a ver, les escribo aquí en el chat la palabra Yeyekat. Ya les escribí hace ratito en el chat del grupo de WhatsApp. Ye, Yeyek es lo más hermoso y la otra es Atl. ¿Sí? A ver, ahí está la palabra. Yeyek, lo más hermoso. Atl, agua, ¿no? Lo más hermoso del agua. Porque nos toca hoy con la energía del agua. Vamos a estudiar la energía del agua el día de hoy. Yeyek Atl, la esencia sagrada del agua. Yeyek Atl. ¿Y quién es la esencia sagrada del agua? Recuerden cómo se dice sangre, sangre en náhuatl. Yesli, yesli, sangre. O en la variante estli. Me parece que en la variante de Veracruz, en la Huasteca me parece Potosina también, dicen estli o yesli, lo mismo. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros como seres vivos, no hablo tan solo de seres humanos, de seres vivos, ye, yektzin, la esencia sagrada creadora de la primera medicina, que es el Zipactli, la esencia sagrada del agua. Yeyekat, Yeyekat, Ach, tiene la palabra de Ach. Entonces, cuando hablamos de Yeyekat, decimos Yeyekaquetzalcoatl, el aire o la esencia sagrada de la vida, que somos nosotros, somos agua, decimos, somos en nuestro cuerpo el 70% agua. Era necesario que yo les presentara estos dos conceptos, Zipactli con Yeyecatl. Sí, hermanito. ¿Por qué? Aquí está, miren.
Aquí está. Zipactli emanando de su boca un gran caudal de agua. Un gran caudal de agua. Aquí está. ¿Sí? Y esta casa, pues esa es nuestra casa, es nuestro cuerpo. Esta casa, este templo sagrado que todos tenemos, ¿verdad? ¿Cuál sería ese quetzal con la que vamos a alimentar? Con los 5 preceptos que yo les explicaba. En los 5 preceptos, ¿cuáles son? Observar, ¿no? Todos estos 5 preceptos son, es este quetzal que nosotros vamos a recibir, ¿no? Porque al momento de observar, la energía va a venir de arriba, de todos lados, para alimentar esta cabecita. ¿Sí? El primer precepto, empiezo a observar y yo me estoy alimentando de eso, el sustento. Por eso le ponen el molcajetito, porque ese es el sustento. Es el sustento, es el alimento. O sea, el quetzal como un alimento para nuestra casa. Y ese es el alimento, la de observar, no juzgar, no empezar a criticar, no, es aceptar, aceptar tal cual todo lo que nos rodea. Porque nos va a doler más, queremos cambiar a todos y todo lo que nos rodea, nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque si no quiere cambiar, va a seguir así, ¿no? Entonces, justamente, esas son las dos flores. Si se dan cuenta, por eso una flor está conectado con el ombligo de la casa. Este es el ombligo que está aquí, miren. Está conectado con el ombligo de la casa. Y la otra flor se está elevando, está ofrendando al universo. Aquí está, ¿sí? Nos está diciendo que nuestro ser lo estamos alimentando porque nuestro ombligo, o sea, ya lo tenemos ese conocimiento desde nacimiento, desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, desde que nos conciben, desde los genes de nuestros abuelos, ya viene ese conocimiento en nuestro camino, en nuestro caminar, en nuestras vidas pasadas, de las reencarnaciones que hemos tenido. Entonces, dice, estamos interconectados con nuestros ancestros y todo eso le debemos de dar una flor al universo en agradecimiento a quién, a los abuelos. ¿Y cuál sería la mejor ofrenda que nosotros les demos a nuestros ancestros? Aprendiendo de su filosofía, aprendiendo de su conocimiento, aprendiendo de su forma de pensar, ¿no? No es tan solo ponerme mi playera de México, ponerme a danzar, ponerme a cantar en náhuatl y todo. Cuando me voy a un lugar me avergüenzo de ser mexicano, de ser anahuaca. Me preguntan, ¿hablas alguna lengua materna? No, yo no, mis papás sí lo hablaban, pero yo ya no, ¿no? Y es lo que nos dice, honra, agradece lo que te han dejado tus ancestros, y eso se representa en el ombliguito. Esa es la ofrenda realmente que tenemos, ¿sí? Y el segundo precepto es el espejo, ¿no? Ayer precisamente de eso hablábamos.
Decíamos de lo que hace la otra persona, eso me molesta porque también ese defecto lo tengo yo y lo reflejo en la otra persona, ¿no? Entonces, es el segundo precepto que nosotros tenemos para aprender, saber que todo tiene una consecuencia, ¿no? Que si yo maltrato a alguien, pues lo mismo voy a recibir eso. Yo sí quiero ser comprendido, pero yo no comprendo a las demás personas, ¿no? Ese es el espejo, ¿ah? Haz, decimos, trata a las personas como te gustaría que te trataran. No, pero a mí solo a mí que me traten bien y yo maltrato a los demás. Ajá. ¿Y tú quién eres para querer recibir? Todos queremos recibir lo mejor, ¿sí o no? El mejor trato, la mejor vida, el mejor trabajo, la mejor persona con quien pasar el resto de nuestras vidas, los mejores hijos, los, los mejores jefes. Todo queremos lo mejor, pero también preguntarnos, ¿tú estás dando lo mejor como esa ofrenda, como nos lo dice aquí? Es algo incongruente cuando decimos, a mí tráteme bien. Ah, pero tú cómo tratas a la gente. Somos espejo, ¿no? Decía un hermanito de manera despectiva. Y pues la verdad duele, ¿no? A veces. Y se los dijo así a unos hermanitos que empezaron a juzgar, mira, también quieres ser jefe. Y él se voltea muy molesto, le dice, somos espejo, soy espejo y me reflejo. Otra cosa que te hagas, ten, ¿no? Entonces, es esa parte. Es lo que nos está diciendo esto, esto que está, que exhala. Dice, tú das como ofrenda a lo más hermoso y va a llegar a ti. Eso es lo que nos simboliza este molcajetito. ¿Y de dónde va a venir todo lo que yo le voy a ofrendar a alguien? Pues de esta casa, de este templo que tengo. ¿Con qué? Con el pensamiento, con mis emociones, con mi actuar, con mi trato, ¿no? Y llegas, da lo más hermoso de ti. Tú eres lo más hermoso que hay en la creación. Y curioso, tal vez si estoy en un error, pues corríjame, ¿por qué no? El color de la sangre de todos los animalitos, incluyéndonos, es color rojo, ¿no? No sé, a lo mejor habrá otro animal, algún animalito extraño, pues que sea su sangre color azul, o como los que dicen que son de sangre, sangre azul, no sé quiénes serían, ¿no? Pero bueno, entonces es lo que nos está diciendo. En esta imagen nos está diciendo a nosotros, a nosotros, en el tercer precepto de todos son maestros. Las circunstancias de la vida, del trabajo, son maestros. Entonces dice, tú ofréndales lo mejor. O como decimos en la frase mexicana, ¿no? A mal paso o a mal momento, buena cara. No, no puedes responder con lo mismo. Pues si te dan odio, pues no puedes estar dando siempre ese odio, ¿no? Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos indica esta imagen, hermanito. Por eso es que nos está indicando, miren, y chequen cuántos tamalitos tiene, ¿no? Son cinco. No son los cinco preceptos, las cinco ofrendas, las cinco.
Ah, ¿cómo las pudiéramos llamar? 5 acciones básicas para aprender a dar la ofrenda espiritual a nuestro quetzal, ¿no? Aquí está, hermano. No me lo estoy sacando, decimos aquí de la manga, y ya creo que es esto, ¿no? Está aquí, miren, está escrito. Sí, no está escrito como quisiéramos que estuviera escrito con letras grecolatinas. Desafortunadamente, nuestros ancestros, antes de que llegaran los invasores, no escribían con letras grecolatinas, escribían con esta hermosura de escritura, con estas imágenes, ¿no? Y bueno, chequen cómo este quetzal, cómo este parecido al colibrí con la lengua, obtiene esa esencia, esa miel de este sustento. No lo está obteniendo de las flores, no, lo está obteniendo del sustento, de los 5 preceptos. El tercero les decía, todos son maestros, todos son maestros, todas las circunstancias, ¿sí? Todos nos enseñan. Yo les decía, desde la oscuridad tenemos ahí presente sabiduría, conocimiento, empatía, amor, entendimiento. En la oscuridad podemos aprender, sí, porque nos ayuda a sumergirnos hacia adentro de nosotros, a hacer una introspección, ¿verdad? Nos encanta hacer la introspección al vecino, al que tenemos enfrente, a nuestros compañeros de trabajo, porque al hacerle su introspección le encontramos todos sus defectos que tiene, ¿no? Como si nosotros fuéramos los perfectos, siempre se tiene estos errores, tiene esto, tiene esto. ¿Y por qué no cambias? ¿Y por qué no dejas de hacer esto? Entonces, ¿por qué no tú te sumerges a hacer tu introspección? Es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Bueno, pues el cuarto de los preceptos que quisiéramos tener nosotros, decíamos, pues encuentra esa información aquí, en estos libros. Hay muchos libros, pero no todos los libros nos van a servir. Hay libros también que son veneno, que tienen una esencia para tirar veneno, para hacer daño, ¿no? Dicen algunos, no, sí, sí, pero esos son los libros de magia negra. No, hasta esos libros tienen su esencia. Están hechos para trabajar la bondad, pero el humano es muy sabio y lo convierte para la maldad, ¿no? Decíamos que en este precepto de los libros ahí podemos leer, podemos encontrar muchísima información. Y es una de las ofrendas que podemos darle a nuestro cuerpo, que baje lo más hermoso. Por eso baja este quetzal. Pero yo también debo de estar dispuesto de dar esa ofrenda, pues para que también a mí me vaya bien, ¿no? Decíamos, el primer precepto es aceptar que soy un eterno aprendiz. Y pues el quinto precepto les decía, pues vayamos escribiendo, vayamos también creando para los demás, para las futuras generaciones. Si en algún momento de nuestras vidas hemos reflexionado, si de 1000 personas el libro que yo escribo, las frases que yo comparto, la enseñanza que yo les voy dando de manera presencial, de manera virtual, a donde vamos, cada uno de ustedes a donde van, pues es la esencia, su esencia de ustedes. Ujú. Aquí nos muestra, miren, una casa bien estructurada, impecable. Tiene unas raíces, cheque.
Y si se dan cuenta, aquí solamente tiene 13 raícitas, no tiene más. En algunos tienen 6, en algunos tienen 9. La numerología está aquí presente. ¿Se acuerdan que decíamos que el número 3 es el número sagrado? Anoche, el día de ayer en la noche hablábamos. El tercero es la creación perfecta. Hombre, mujer, nace un ser que es un agua y fuego, nace la tlachinolin, o sea, el vapor que se trabaja en el temazcal. Luz y oscuridad nace una persona perfecta. Estudia y aprende una persona perfecta. Hoy en la mañana les decía, vamos a observar a Tlahuizcalpantecutli porque es lo que nos está rigiendo hoy, ¿verdad? El, hoy debemos de trabajar con el Quetzaltotolin o Quetzaltotol, el ave hermosa que está aquí, es el Quetzaltotol, el ave hermoso que es el Quetzal, ¿no? Y justamente saber alimentar este Quetzal, este Quetzaltotl, bueno, es darle ese conocimiento que tenga la esencia de la miel, pero no, a veces se nos olvida, a veces nos olvida en vez de darle miel, le damos hiel, en vez de darle perfume, pues le damos veneno, ¿no? Pero bueno, entonces tiene una base, si se dan cuenta, esta parte del orificio que tiene atrás es la conexión, ese es el ombligo por donde entra la energía. Por eso cuando nosotros vamos a una ceremonia o vamos a una sanación, es muy importante. Si no queremos ponernos la faja aquí encima de nuestra ropa, pues hay que ponernos hacia por dentro. Y hay un espejito de obsidiana que lo podemos poner y con eso lo sellamos. Por si no tenemos ese botoncito, con nuestra saliva, con el tabaco, con el copalito. Con eso lo podemos sellar este lugar, ¿sí? Es muy hermoso esta parte. Es interesante esta parte que nos toca trabajar, ¿no? Su estructura, miren, tiene el color rojo, pues es el color de la sangre, todo tiene, todo lo tenemos, ¿no? En nuestro cuerpo, el yeyexen. Una cabeza con muchas rayitas, miren. Esas rayitas que ven ustedes es la sabiduría que hemos adquirido a través de nuestra vida, a través de nuestro camino, a través de nuestro sendero existencial, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros podamos comprender y entender que esta vida está lleno de este conocimiento, de este pensamiento. Y nosotros ahora vemos el agua. Aquí está el agua, miren, ¿sí? El agua está viva. Aquí está su ojito estelar, miren. ¿Por qué le llamamos un ojo estelar? Y quizás sea un secreto a voces, pero sabemos que en el universo hay agua, ¿no? Y todo esto está el número 9. Son 9 señores de la noche. Son 9 niveles al Mictlán, ¿no? 9 niveles al Mictlán. Son 9 días, claro, aquí en los pueblos, no sé, a lo mejor en otros lugares es diferente. Aquí en el pueblo son 9 días que se le reza al difuntito, ¿no?
Son 9 días, por eso se le llama novenario. Decimos, no, pues que le están rezando su novenario. Sí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el número 9? El signo de agua. At, at, el, lo que les decía hace ratito. Quetzal, co, a, ye, 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 cat. Lo más hermoso del agua somos nosotros. Dicen algunos, el número 9 es el número nahuálico. ¿Por qué el número nahuálico? Porque muchos creemos, no, pues que el nahual se transforma, el nahual tiene su forma de vida doble, triple, ¿no? Que sí, lo tiene. ¿El agua se puede transformar? Claro que sí. El agua lo podemos encontrar en forma líquida, sólida y gaseosa. Pero hay un cuarto, una cuarta forma en la que podemos encontrar al agua como medicina. El agua es medicina. El agua de mar es medicina. ¿Mm? Es medicina. Que, que nos han dicho, no tomes agua del mar, te vas a morir, te vas a deshidratar. Toma mejor el agua, no digo la marca, porque es la más limpia y pura. No tomes agua de allá del manantial, está sucia, si hasta tiene minerales. Hasta tiene minerales que nos sanan, que nos hacen fuertes. No fue desde el lodo, del agua de río, del agua del manantial. Está sucio. ¿Acaso no sabemos que en la tierra hay medicina? Los minerales son medicina. El lodo que nos lleguemos a untar es medicina. Purifica nuestros poros y nos ayuda a secretar esa medicina no servible para nuestro cuerpo. Y entonces, como nosotros somos agua, podemos o convertirnos en algo sólido. Sí. Líquido, claro que sí. Medicina, claro que sí. Nuestra palabra es medicina, pero también nuestra palabra es veneno, dependiendo de cómo lo querramos usar. Y entonces, si yo soy agua, ¿cuáles son las cualidades del agua? La adaptabilidad. Nosotros nos adaptamos, hermanito. Para bien o para mal, decimos, nos adaptamos. ¿O acaso no nos adaptamos ahora que la pandemia, que no sé qué, que muchos países estaban muriendo de hambre por la pandemia? Nos adaptamos un cubreboca y a trabajarle, a trabajar. Yo trabajaba en otro trabajo y llego diferente el ambiente donde yo estoy trabajando. Pues lo vivo, me adapto. Nos dice el agua siempre está fluyendo, por eso yo siempre les digo a veces en el grupo, fluye, fluye. Así, pero ¿cómo voy a fluir si no soy agua, no soy pez? Pues eres agua.
Avanza. Pero ¿qué pasa? Pobrecito de mí, me despidieron, ¿eh? O me paso toda la vida enojado porque mi jefe me corrió de mi trabajo, porque mis hijos siempre me están exigiendo, quiero esto, quiero lo otro que quiero. ¿Por qué no fluyo? El agua nos enseña a ser perseverantes. El río encuentra una roca, una montaña, no dice, quítate porque voy a pasar. No, empieza, busca, pero no quita el dedo del renglón que lo está desgastando poco a poquito, poco a poquito. Lo va erosionando esa montaña. Entonces, ¿por qué nosotros? Es que sería genial que yo fuera escritor, ¿eh? Que yo escribiera todo lo que he aprendido, pero es muy difícil plasmar mis pensamientos. No lo haré. Ah, pues empieza a ser como el agua, que eres agua, el día de hoy. Híjole, es que no me siento inspirado. Pues inspírate. Dos, tres frases. Mañana otras dos, tres frases. Cuando menos te des cuenta, tienes ya todo tu poemario. ¿Ah? Entonces, eso es ser el agua. El agua, ser transparentes, honestos, con nosotros mismos y después con los demás. En la imagen está diciendo que somos nosotros. ¿Por qué decimos que somos el séptimo rumbo? Vea, un uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué son más largos? Son los rumbos cósmicos, ¿no? Uno, dos, tres. El séptimo rumbo. Pero hay un octavo rumbo, ¿se acuerdan que les decía? Y es el que está aquí, el que no se ve. Es el octavo rumbo. ¿Y cuál es? El náhuatl, lo que no se ve, lo espiritual. Pero ahí está, claro, está conectado con el cuerpo, sí, con los cuatro rumbos, arriba y abajo, está conectado, sí. Y todos esos siete rumbos alimentan ¿a qué? Al espíritu, a la esencia. Y esa esencia es lo único que va a encarnar en otro cuerpo, en otro contenedor. Ujú. Y todo esto, así, bueno, ¿y qué más? Aquí vean la imagen, nos está diciendo, como es arriba, es abajo. Ustedes ya lo han visto. Miren, arriba y abajo. Ya no es lo que hace Bajomet. Y no es lo que hace Jesús en su última cena, como lo dibujaron. ¿Ah? Ni no es la dualidad que nos dice en Azipac, Tonacatecutli, Tonacación. Sí, ahora bien, tenemos a este Sig, ¿sí? Dentro, dentro de la cultura, dentro de la concepción, en nuestro rostro
hay partes mucho más sensibles de nuestra piel. Y eso, al momento de mostrarlo, al momento de activarlo, sí, activarlo, al momento de masajearlo, empieza a generar esos, esa, esas transmisiones a nuestros órganos. ¿Qué es esto? ¿No? Chequen, de aquí a acá. ¿No? ¿Y dónde está nuestro hipófisis? Decimos, está de este lado. Sí, nos dice es esto. Algunos hermanitos, algunos abuelos se hacen el tatuaje aquí y aquí, porque estas partes son muy sensibles, ¿no? ¿Han visto Tezcatlipoca que tiene su franja acá, ¿no? Y que eso, y que este tatuaje no es de la noche a la mañana, ¿no? Como te lo vas ganando, te lo van haciendo. Y no es moda, es una forma de vivir. Nos da un mensaje que muchos y pocos entenderán, ¿sí? Y si se dan cuenta, la misma franja tiene aquí Quetzalcóatl, permíteme. Me gusta que lo veamos. Listo. Sí ven mi imagen, hermanitos? Les pregunto. Sí, ¿Qué más? ¿Sí? De Quetzalcóatl. Aquí está, miren. Esta franja roja es la activación. ¿Mm? De esta franja roja. Está otro aquí. Claro que ahí no se ve. Y aquí está pintado de color amarillo, porque es la luz, es el conocimiento, es la percepción, como que Quetzalcóatl. Su Ixcuamecal tiene la greca escalonada, el tiempo infinito, repetitivo, cíclico. Nos habla de un aprendizaje, de ser un eterno aprendiz. Su cono con su ojo, en donde nos indica que somos, si nos vamos con la religión católica, somos seres sagrados. Vaya, para que entendamos, somos un Dios creador, que no lo vemos, pero ahí está presente viéndonos. ¿Cuál es? Ixecal. ¿Dónde está? No lo vemos, pero nos ve. En esta franja tiene dos rayitas, cuatro, perdón, los cuatro rumbos. Por los cuatro rumbos somos observados. Por los cuatro rumbos nos dan la energía, que es el color rojo, la energía y la fuerza para seguir adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a quitar esta imagen para continuar con lo que estamos leyendo. ¿Listo? Ahí está. En este ojo estelar, en este ojo que tiene el color rojo, dice que podemos ver a través del agua la pureza, la energía, el color rojo, el tona. Y la gran mayoría de los tonales tienen este ojito así. Ujú. Entonces dice que nuestra energía, si soy agua, si mi tonal es agua, si mi energía es agua, pues que esa agua emane, que yo muestre esa agua ante los demás y con los demás. No,
Y aquí enfrente, miren, tiene 1, 2, 3. Somos creadores. Creadores de nuestra propia realidad. Creadores de nuestra propia verdad. Creadores de nuestra propia concepción de la vida, del mundo, con los 5 preceptos, con las 5 reglas que yo les decía hace rato. Somos algo. Somos unos seres sagrados, íntegros, poderosos, si así lo queremos. Pero también podemos ser esa agua estancada, que se apesta, que se amarga, que todo lo que vive lo ve con ojos de maldad, con ojos que de nada sirve. De nada sirve que yo aprenda a leer los códices. Un día me voy a morir. De nada sirve que yo aprenda a hacer jabones artesanales. Algún día me voy a morir. De nada sirve servir a los demás porque solo se aprovechan de mí. De nada sirve vivir la vida. Ya no tiene caso vivir la vida. Yo ya me quiero morir. ¿No? Y personas así, hay muchos. Hay un sinfín. Pero no, aquí nos dice se trata de vivir la vida justamente, de ser creadores. Que aquí donde caminemos nosotros seamos esos creadores de la vida. Y bien, eso es en el día. Dice que en el día estemos aprendiendo, seamos eternos aprendices. Esta imagen, en el día, no dejemos de aprender. ¿Sí? Seamos mucho más conscientes, como el cuentito que ayer les leía, ¿no? El señor que le decían que era pobre, pero tenía todo el sustento, o sea, no le hacía falta nada. Pero para la otra persona decía, no, es que tú eres pobre, tú no tienes que comer. ¿Y cómo sabes que soy pobre? ¿Qué aire respiras? ¿Qué cielo observas? ¿Qué agua bebes? ¿Qué comida que lleva meses ahí refrigerado y así te la comes? Y sí, todo fresco, lo más rico. Bueno, entonces, miren, eso es en el día. Aprendamos a filosofar, a reflexionar. No nos lleva mucho tiempo. Sentémonos, empecemos con 10 minutos. ¿Y qué me voy a preguntar? Bueno, ¿cómo estoy fluyendo yo como agua? ¿Cómo me estoy adaptando yo como agua? ¿Cómo estoy siendo yo disciplinado como el agua? Que el agua perfora la roca más dura con una gota, gota, gota. Y bueno, nos dice, fluyamos, que seamos agua. Somos nosotros. Tenemos ahí el garrafón de agua, podemos decirlo, ese gran garrafa, esa gran olla, ese gran contenedor de agua, que es nuestro hogar, nuestro planeta. Pero aquí también tenemos el agua. Dice, tiene de una forma bicéfala, son dos, ¿sí? Son dos. Zipactli, Omezipactli, son dos cocodrilos. Y de la boca de estos dos cocodrilos emana, sale el agua. El agua es vida, ¿no? En la noche
¿no? Cuando nos toque un tonali agua, nos habla justamente, vive en armonía, fluye como el agua, que tu sangre fluya, que tu sangre se adapte, que tu sangre sea la fuerza que te lleve a autorrealizar, a ser tú mismo. No lo que te dice el sistema, es que tienes que ser un hombre exitoso, trajes italianos, zapatos italianos. ¿Y qué tiene que vengan de Italia? No es que están hechos por la marca. ¿Y la marca qué tiene que ver? ¿Vuelan, caminan solos o qué? Es el cerebro como nos los han programado. Entonces nos dicen los dos Zipacli. Algunos me dicen, no, maestros, que no son Zipacli, son serpientes por el colmillo dobladito y los Zipacli, sus colmillitos están derechos. Ahí les dejo también la duda, ¿sí? Entonces, dice, no, porque nosotros también somos una serpiente, usted lo ha dicho. Sí, claro. ¿Tú qué opinas? ¿Usted qué opina? ¿Ustedes qué opinan? Y fíjense, de su boca emana flor, flores, una flor roja y una flor amarilla. La fuerza de voluntad. Dice, ten la fuerza de voluntad para fluir. Fluye con conocimiento y fluye con pureza y limpieza. Estos, miren, el color blanquito. Son las conchitas. Son las de Tecosisteca. Son cuatro. Ujú. Ellos, los dos, nos están mirando con ese ojo de reto. ¿Te atreves a hacerlo? Chequen. Es lo mismo ojo, el mismo ojo que tiene. No. Lo que les decía hace rato. Observa, no mires, observa. No juzgues. Pero sobre todo, a veces lo peor que cometemos, juzgamos a los demás. Sí, pero lo peor, nos juzgamos a nosotros. Te ves mal con este corte de pelo. Tus orejas están grandotas. Tu nariz, deberías de arreglarte lo que sea respingadita. Ah, mira tus arrugas. Empiezas a juzgar, empiezas a juzgar. Oh, estamos en el 2025 y no has comprado tu carro del año. ¿Qué pasó contigo? No, que muy emprendedor. En vez de estar sacando esa parte, ¿por qué no ofrendas flores en tu fluir? Por donde vas caminando, fluye, avanza, ¿sí? El color amarillo, ve con conocimiento, camina con conocimiento, hermano, ¿sí? ¿Y cómo voy a fluir y voy a caminar con conocimiento? Bueno, hace ratito les decía los 5 preceptos, ¿no? Decimos, no, ¿se acuerdan que les contaba una persona? Decía, no, yo quiero al mejor maestro, no importa, yo le pago. Quiero al mejor gurú, al mejor chamán. Yo le pago, para eso tengo dinero. Cuando los mejores maestros ahí los tenemos, las circunstancias, la vida, las energías, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el conocimiento. Y se obtiene de ese conocimiento lo más puro, lo más limpio, impecable.
de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca como la conciencia, Quetzalcóatl como el conocimiento, la empatía, Tezcatlipoca, Mixtlatecutli como la reflexión, la transmutación, el cambio, la introspección hacia dentro de mí, Cihuatlampa, la percepción, la intuición, Huizlampa, sur, la fuerza de voluntad de fluir como el agua, Tlaloc o Chalchihuitlicue. Pero bueno, nos dice florece, florece. Con una lesna de maguey que está enterrado. Igual el de hueso de ocelot o hueso humano también. Nos dice, para lograr este fluir, para lograr vivir en armonía, ¿duele? Claro que sí, claro que duele. ¿Que cuesta? Sí cuesta la energía, cuesta dinero, cuesta tiempo aquí estar sentaditos escuchando la clase o viviendo la clase. Claro que sí cuesta, hermanito, cuesta. ¿Y eso duele? Sí, eso es disciplina. Dice, disciplínate para poder florecer. Esa es la cuenta amarillita, es la cuenta azul. Fluye con el conocimiento y florece. ¿O no es lo que estamos haciendo, hermanito? Hoy es domingo, bien pudiéramos estar ahí tomando nuestro cafecito, estar descansando, a lo mejor estar en un parque, no lo sé, o seguir durmiendo, ¿por qué no? Es temprano, podemos decir, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque justamente nos estamos disciplinando. Ese es uno. Pero también este punzón dice activa, activa tu percepción animal. Sí, porque también somos parte de la generación de los animalitos, del grupo de los animalitos, más bien. Y ese punzón nos dice activa. Los animalitos, la mayoría actúan por intuición, intuyen. Entonces, ¿por qué no activas también tu intuición con ese huesito? La mayoría de los animalitos pueden percibir a través del oído, a través de los, como el venadito, a través de sus patitas. Puede intuir a grandes distancias. El murciélago, con el oído, percibe. El tecolote, a través con esos ojitos. El águila, a través de sus alas, vuela. Vaya, nos está diciendo, activa tu poder animal. Todo nuestro cuerpo está lleno de energías, ¿se acuerda? Algunos son animalitos, algunos son plantas. ¿Cómo qué? Malinali. Es una plantita, Malinali. Animalitos. Coatl, serpiente, cuespali, masas, venado, tochli. Tenemos alitzcuintli, osomachtli, ocelos, cuautli, coscacuautli. Plantas. Tenemos a Malinali, a Acatl. Elementos de la naturaleza. Zipacli, tlali, tierra. También es animalito. El aire, la casa, agua, el cuchillo de pedernal, la lluvia, intangible, que no lo podemos percibir.
Yeyecat, sí lo sentimos, pero verlo, ¿dónde está el aire? Y lo estamos respirando. Miquisli, la muerte. ¿Sí? Oli, movimiento. Xochitl es una planta, ¿no? Por eso nos dice, por eso está enterrado. Dice, actívalo. Activa tus ojos de flor, tu cuerpo como flor, tu cuerpo como malinali, tu cuerpo como acatl. A todo esto, ¿cómo lo vamos a activar? Haciendo esta conciencia de este espejito de obsidiana hacia dentro de nosotros. Haciendo esa conciencia, trabajándolo desde el corazón, con disciplina, con luz, que es el conocimiento y como medicina. Y ahí está la energía. Eso, el trabajo con el agua, el trabajo místico. Renace, renace ¿desde qué? Renace desde ti mismo. Dice un poema, renace desde tus cenizas, elévate como el viento invisible para que nadie te juzgue. Elévate y vuela como el águila para ver tu futuro, que es un futuro tan hermoso, si tú lo quieres. Pero también está un futuro incierto, deplorable. Y debemos de hacer florecer eso. Por eso es que nos muestra el Tezcatlipoca de todos los signos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Ese es el agua. Personas que son agua, son personas que son muy fluyen, se adaptan, son muy disciplinados, son personas que les dan la cualidad de poder ofrendar para recibir ofrenda. Son personas que se entregan al fluir para vivir en armonía en los dos mundos, en el mundo onírico, o el mundo nahual o onírico, o en el mundo tonal, que es lo perceptible. Por eso son dos serpientes. Por eso es que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Por eso son dos Zipac, los dos mundos en el que podemos vivir. El número 9. Somos esa agua hermosa, hermanito. Pero bueno, eso es lo que yo he llegado, lo poquitito que he llegado a comprender de estas tres escrituras. Y yo sé que es muy poco. Yo sé que ahí tienen más conocimiento ahí incrustado, ahí está. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen de esta imagen, de estas imágenes mánticas de sabiduría, de energía sagrada? Ujú. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere compartirnos de sus experiencias, sus aseveraciones, su concepción de atl, de agua? ¿No? Seamos como ese agua hermosa. Yekat, yek, yek, sin. Pero yek también de yecastoli por el pico que tiene. ¿No? Pero bueno, hermanitos, los escucho. ¿No? ¿Todo bien? Ujú. Sí, hermanita Ana, la escuchamos. ¿Qué piensan de toda esta energía? Para mí, una de las más hermosas es este signo de Atlas. Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Lazo Kamati Temastiani, Tlanextilis, Tlanestilis, Planestile Nochinomiwan. naunitzi. Pues es
impresionante cómo cada día nos enseña a través de su palabra la sabiduría, cómo la refleja. Y pues es que es es que me quedo en la observación y creo que todavía no alcanzo a, a descifrar todo lo que tiene aquí, todo lo que somos y pues empezando por mi interior, pues soy agua y pues soy esa esencia y yo tengo ese rumbo del Huiztlampa, el rumbo del agua y es hermoso empezar a descubrir por medio de los códices lo que soy, la capacidad que tengo, aunque cuando me mantengo en la estática, como usted ha mencionado, em, aparecen enfermedades, el agua se estanca en las mismas células, no puedo fluir a través de la estática en todos los aspectos, en cualquier aspecto. Eh, ya hablaba usted anteriormente de cada dimensión de nuestras vidas, en el aspecto social, en el aspecto material, en el aspecto espiritual, en el aspecto social, en el aspecto familiar. Entonces, ¿de qué manera estoy fluyendo y qué me está enseñando la energía de Ati? ¿Qué estoy aprendiendo a través del estudio de mí misma, de mis energías, de las energías que porto, de las energías que, bueno, como lo dice usted, Tezcatlipoca es desde mi Neltilistli, desde mi forma de observar y aprender en, en cada reflexión, en cada clase, en cada observación, pues todos tenemos las energías, esas 20 energías están impresas en nuestro ADN. Entonces, pero em, pues ahí no sé cómo explicarlo, cómo decirlo, si esté bien desde mi Neltilistli, pues tenemos energías que nos han recibido a la hora de llegar, de nuestra llegada a este plano existencial. Y bueno, a los que nos recibe la energía de este vibrante de Atl, de Atltzin, del agua sagrada, pues ¿qué me está diciendo? Que tengo impregnada esa magia de fluir, por decir algo, no por decir la palabra magia, aunque no corresponda mucho ya a mi manera de ir entendiendo los códices y esta hermosa lectura y escritura de nuestros ancestros. Y pues es maravilloso el fluir, verlo como una medicina, levantarme, o sea, me está enseñando a que tengo ese poder de levantarme y de avanzar, de fluir, de respirar, como dice Onyeyekat, de respirar, porque al unísono van siendo pues la vida, la forma en que nos podemos mover a través del viento, de ese aliento sagrado que nos impulsa a, a vivir, nos da la vida y caminar, avanzar como agua, fluir como el agua. Atl me está enseñando a fluir como el agua en esta imagen de Atl, pues puedo ver ese, ese tono amarillo y esos tres puntitos que usted dice, pues el tres, que es fluir en unidad con, con el universo y con la tierra, con la sabiduría del universo. El tono amarillo me está diciendo eso, ¿no? El fluir a través con esa sabiduría. Y como usted ya lo dijo en los preceptos,
estudiando esta sabiduría, este conocimiento, pues me dirijo a fluir. Entonces, pues aquí los 8 rumbos que usted menciona y esa intangibilidad que para mí representa desde mi Neltilisli, desde mi entender, ese, ese octavo rumbo que representa la conciencia cósmica que se transforma a sí misma, yo le digo el gran Nahual, eh, la sagrada, el sagrado Nahual, la mente universal que crea, y pues a través del agua de Mastiani. Y pues quisiera seguir compartiendo, pero respetando el tiempo y el compartir de todos, pues el derecho de compartir de todos, pues agradezco mucho Demastiani, Tlazo Camati por toda esta sabiduría, por toda su generosa aportación. Tlazo Camati. Tlazocamati, Nagnitzim. Y sí, realmente es riquísima en conceptualización, en conocimiento de estas imágenes, ¿no? Ahorita los interpretamos como como una introducción a la lectura de este Amosh. Pero supongamos que estuviéramos ya en un nivel, ya hemos estudiado una vez, ya estuviéramos en el tercer nivel. Nos habla de un nivel, por ejemplo, la primera imagen nos habla de un nivel cuando ya has entendido que lo que tienes que ofrendar es invaluable, es el sello de tu persona. Entonces tratas diferente a la gente. Empiezas a caminar en ese sendero. Que si alguien te empieza a criticar y criticar, es tu opinión. Yo me abrazo y yo me quiero. Pero viene la otra parte. Es pedirle a las energías, aquí está mi ofrenda. Esta es la ofrenda que yo puedo dar. Es la mejor ofrenda que yo puedo dar. Está este cuerpo. Vamos, utilícenlo. Pero ya lo tenemos. Ya alguien más allá. ¿Saben quién es? Nuestro otro yo, nuestro espíritu. Es lo que baja, este que está aquí. Miren, vean, el que está. Es lo espiritual. Nuestro espíritu, nuestra energía. Somos nosotros. Ese otro yo que está dentro de nosotros. Hermanitos, cuando les digo, vamos a sumergirnos en este ensueño dentro de nuestro cuerpo, les hablo de este Quetzal. Esta casa solamente es un contenedor, solamente es un cascarón. Lo que baja es nuestra reencarnación. Es ese otro yo más viejo, anciano y sabio que está dentro de nosotros. Por eso le tenemos que dar una ofrenda, conectando con nuestras vidas pasadas, con nuestro ombligo, con nuestro cordón umbilical. Y eso que él ha aprendido, el otro yo, que lo eleve al universo, fluyendo como el agua, siendo nosotros el nahual del agua. A la vez de que nosotros emana todo ese fluir, lo más limpio, lo puro, activando nuestro nahual, activando todas las energías de nuestro nahual y tonal. Tarea. Y sí quiero que lo hagan, por favor. Tomen, a ver, permítanme. Les voy a compartir aquí. Porque sí quiero que lo hagamos. Yo sí quiero que sí lo hagamos, por favor.
no lo tomen como una obligación, tómelo como una, ahí, aquí está. Por favor, tómelo como un regalo. No lo vean como que le quieran cumplir el capricho al maestro porque les dice esto o porque se me ocurre a mí. Permíteme, les comparto. El maestro ya no tiene que decir y por eso nos da este trabajo. No, no, este sí yo les quiero que lo hagan. Correcto. Aquí está, hermanitos, miren. Ahí está. Ese es el Tezcatlipoca. Es ese quetzal que bajó. Le damos la ofrenda. Lo vamos a imprimir con un color verde, o el color, bueno, yo digo color verde porque es mi color favorito, pero este es el color favorito de ustedes. Encierren su tonal con un color. Por ejemplo, el mío está aquí. Yo soy Ocelo. Mi año, acá, lo encierro. Los animales de un color y las plantas de un color y las energías de la naturaleza con un color. Sale, aquí está. Pero en mi tonal también tengo, bien, a Tochli. Sí, lo encierro, Tochli. Pero en mi tonal también tengo a Tecpatla, lo encierro, Tec. Pero en mi tonal también tengo a Kiawitl. Bueno, Kiawitl. Mi trecena, Seo Celos, lo encierro 2 veces. ¿No? Dice, pero mi cuarto de hora es Cali, también lo encierro, Cali. ¿Qué más? Encuentro que también en mi tonal tengo a Malinali, lo encierro. ¿Por qué? ¿Por qué les pido esto? Porque si yo sé con qué animalitos cuenta mi casa, mi templo, sabré cómo activarlos, sabré estudiarlos. ¿Sí? Hoy les mando estos libros, que ya los digitalizamos. ¿Sí? Y léanlos, por favor. Son 4 libritos, no extensos. Léanlos. 3 están destinados al Tonalpohualli, a entender esta gran máquina del Tonalpohualli. Pero háganlo, por favor. ¿Sí? Imprímanlo, recórtenlo, imprímanlo y enciérrenlo. Y pónganlo ahí donde lo puedan ver. Ahí donde se peinan, donde se maquillan, donde lo puedan ver y enciérrenlo. Y empecemos a investigar, porque esas son cualidades de que están dentro de nosotros. Y hay que darles poder. Y hay que usarlos para el bien de la humanidad. Por favor. ¿Sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Y disculpen mi torpeza, quizá, pero y mi insistencia. Por favor, imprímanlo y autorreconozcámonos que somos energía sagrada. Ahorita lo recorto esta imagen y se los comparto en el grupo porque realmente sí quiero que lo impriman. ¿De acuerdo? Que tengamos un excelente domingo, disfrutemos cada momento como una energía sagrada, dando y recibiendo lo que, dando lo que quisiéramos recibir y recibir con amor lo que nos den, ¿sí? No mezclas y canoche no yo. Los amo, los quiero, hermanito. Disfrutemos este día. Tlazohcamati. Maestro, Emeitasque. Sí, Tlazo hermanito Pedro. kamati temastiani. Tlazo Camati, Canoche maestro. no yolo, no ignitzin. Canoche no yolo. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. maestro, quiero agradecerle su amplio conocimiento, porque usted es lo que refleja y se le agradece por compartirlo sin mediocridad, sin egoísmo. Da lo que usted tiene en su corazón, maestro. Siempre, Tlazohcamati, siempre, nagnitzin. siempre lo recordaremos, maestro, con amor.
porque este es uno de los hombres más brillantes que he conocido. Yo he pasado por varios centros de conocimiento y usted es lo máximo, maestro. Gracias por su compartir. Un abrazote. Gracias, hermanos. Buen día para todos. Cámate, Nagnitsin. Y canoche no yolo. Timoitasque.